Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van llevando el cuatrimestre, las últimas semanas de cursado? La, la mini clase de hoy, tiene dos partes. Una primera parte muy breve, que queremos compartir algunas cuestiones respecto del último trabajo que les pedimos dentro de la asignatura, del trabajo final integrador. Y la segunda parte vamos a empezar a trabajar con el tema de las hipótesis, para los que les sugerimos el reemplazo del texto de Manuel y del que no tenemos versión digital, continuar con el texto de Batianí que venimos trabajando y incorporar dos capítulos, pero para esta semana solo vamos a ver un capítulo, creo que es el 6, si no me acuerdo mal, que es el referido a las hipótesis. Vuelvo al trabajo integrador. Ustedes ya fueron viendo cuál es nuestra modalidad en la que les pedimos los trabajos, sobre todo por el último, el que tuvieron que analizar algunas decisiones del proceso metodológico en el de Vallejos, en el artículo, en el resumen de tesis de tesina de Vallejos. Entonces, lo que les vamos a proponer ahora son 4 trabajos, 4 capítulos de libro, tesis, artículos, que no es que tienen que trabajar con los 4, sino elegir uno. Sugerimos que lo elijan en función de, por un lado, los intereses propios de cada uno de ustedes, qué es lo que las motiva, los motiva, qué les parece que se conecta con algo de interés, qué les llama la atención de esos trabajos de investigación, todos en el campo de la comunicación social, desde distintas perspectivas y con distintos temas, por una parte. Y el otro criterio para elegir el trabajo es pegarle una leída, una mirada a las consignas del trabajo integrador, y decir, bueno, a ver, me parece que en este texto, en este artículo, por lo poco que he mirado, encuentro mayor claridad para dar cuenta de esas consignas. Recuerden, como les decimos en el texto breve que acompaña la clase de hoy, que las consignas no es que ustedes tienen que repetir teoría, es decir, algo de los textos que vinieron leyendo de Batianí, de Sautu, de Marradi, ¿no? Ni tampoco repetir demasiado lo que puedan estar leyendo en el artículo. La idea es que puedan conectar lo que vienen leyendo, estudiando, conceptualmente con aquello que dice el artículo. Entonces, si les proponemos, por ejemplo, una consigna es identificar, si la hay, si la encuentran, referencias a la vigilancia epistemológica, a alguno de los momentos o de las estrategias de la vigilancia epistemológica. La cuestión ahí es que no empiecen, entonces, la vigilancia epistemológica es, según Bourdieu o según Blanco, no, eso no nos hace falta. O tampoco copian un pedazo del texto que estén leyendo, sea el de Sidicaro, el de Grimson, el de Lesserfeld o el de Fernández Hassan. No lo copian, no tiene sentido. Lo que necesitamos es que ustedes digan, a mí me parece que la autora, el autor, en el momento en que resuelve modificar esta decisión, por ejemplo, respecto de cómo va a construir la muestra, está dando cuentas, o a partir de ir a buscar otro concepto, otra categoría teórica, está dando cuentas del proceso de vigilancia epistemológica porque tal cosa. Eso es lo que buscamos. Que ustedes reflexionen, piensen en estos trabajos de investigación a partir de lo que venimos trabajando teóricamente, conceptualmente. Entonces, es obviamente imprescindible que ustedes puedan volver a los textos, al PowerPoint, a las clases, a las clases escritas o a las referencias escritas, a las devoluciones que les hicimos en los trabajos, en el trabajo de Vallejos, como para tener claro qué es lo que están buscando y cómo pueden pensar eso que les estamos proponiendo. Las consignas no les van a sorprender, son las consignas de los temas con los que venimos trabajando, ¿sí? Identificar, no sé, el tema, el problema de investigación, el marco teórico, diferenciar el marco teórico de los antecedentes, identificar algunas referencias de vigilancia epistemológica, como les decía, y se incorpora una consigna que tiene que ver con lo que vamos a ver entre esta semana y la semana próxima, que refiere a las hipótesis y a los componentes de las hipótesis, que son las variables. Cualquier duda, cualquier dificultad que tengan, cualquier inquietud que les genere el tema del trabajo, nos comentan. Nos dicen, nos escriben al foro, así una respuesta
que le demos a alguna de ustedes puede ser muy útil para las demás, y a la vez porque también nos permite saber si tenemos que hacer algún ajuste o alguna explicación mayor la semana próxima, digamos, ¿no? Es más, si a varias de ustedes les parece necesario o pertinente o les sirve, díganos, y la semana que viene hacemos un sincrónico, aunque sea de un ratito, breve. La clase la subo como estoy subiendo esta, pero hacemos un sincrónico de un rato como para que se quiten dudas respecto de ese trabajo final, de ese trabajo integrador, si les parece, ¿sí? Finalmente, quienes aún no han entregado algún trabajo, el 1, el 2 o el 3, tienen tiempo de hacerlo, háganlo. Si nosotros este trabajo integrador que le estamos proponiendo es para dentro de 2 semanas, para el 1 de julio, si les genera, si necesitan un tiempo más o si quieren anticiparlo, no hay ningún problema. Ustedes saben que en eso tenemos toda la flexibilidad, y lo que les pedimos es que hagan ese esfuerzo de sostenerse, digamos, en el cursado. Sabemos que se lo están pidiendo todas las materias, sabemos que están teniendo una carga importante de clases sincrónicas, de pedido de actividades y demás. Nosotros hemos tratado en investigación con Diana de mantener un equilibrio, digamos, ¿no? Entre lo que por lo que nos pasa a nosotros, por lo que vivimos nosotros como docentes y por lo que imaginamos que viven ustedes como estudiantes. Así que este es el último esfuerzo, pero cualquier dificultad o necesidad de flexibilizar algo, demás, nos dicen, ¿sí? Está fría hoy la mañana, mediodía de martes. De la misma manera, una cuestión más. Si no fuercen las consignas, por ejemplo, hay una consigna que remite a las hipótesis y otra que remite a la vigilancia epistemológica. No necesariamente van a encontrar una hipótesis. Según el trabajo van a encontrar hipótesis. No necesariamente van a encontrar claridad respecto de la vigilancia epistemológica. Entonces, si eso pasa, simplemente explíquenlo, fundamenten por qué no lo encuentran, coméntenos qué están buscando que no encuentran eso. Y recuerden, no buscar el marco teórico en la mención a autoras, autores. No buscar el marco teórico en decir, acá se está usando la teoría tal. La cuestión es buscar el marco teórico, reconstruir el marco teórico a partir de los conceptos que la autora o el autor estén procesando, que no necesariamente son citas textuales, que pueden ser justamente reelaboraciones o paráfrasis o elipsis de quien escribe la tesis en relación a algunas ideas, o simplemente ideas propias, digamos, ¿no? Así que, bueno, tengan eso presente y cualquier duda nos escriben. Va a ser un poco más larga quizás la clase de hoy, bueno, quizás no tanto por este rato que nos tomamos para comentarles respecto del trabajo final. Así que si les parece, hacemos un pequeño break y pasamos a las hipótesis. Me miro el apunte y a la vez pienso, espero no tapar el micrófono, que ya me ha pasado algunas veces, incluso me parece que también alguna vez con ustedes en la sincrónica que hicimos, que pongo el apunte arriba de no sé dónde y termino tapando el micrófono. Bueno, vamos a las hipótesis. Les decía que les propusimos leer el texto de Bastianini. El texto es claro, es un texto introductorio, pero riguroso, muy bien escrito, con ejemplos que si bien no son del campo de la comunicación social, lo son de las ciencias sociales clásicas, diría, de la sociología clásica, ¿no? Que viene muy bien para comprender el lugar, la función y el sentido de las hipótesis. Pero es probable que requiera más de una lectura, ¿sí? A veces hay textos que uno lee la primera vez y ya están muy claros, y este como introduce una gran cantidad de lenguaje, de términos, que quizás no son las que estamos habituados a trabajar, o que no son las que ustedes estén habituadas a trabajar, puede requerir más de una lectura. La idea es que puedan pensar en este tema incluso desde cualquier otro texto. Si ustedes dicen, no, mira, yo estoy trabajando con el texto de Hernández Sampieri, me conseguí el de Marradi, que lo usamos para otras cosas, y me gusta lo de hipótesis, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Simplemente lo que necesitamos es que
quede claro qué es una hipótesis, que quede claro cuál es su función en el proceso de investigación y cuáles son las características centrales que tiene que tener una hipótesis. Nada más. Por lo cual ya me anticipo a que no nos interesan los tipos de hipótesis. No va a haber una pregunta en ninguna situación de examen, ¿sí? Por ejemplo, eh, que remita a decir, bueno, diferenciame la hipótesis teórica de la hipótesis de trabajo o caracterizar las hipótesis según su relación entre variables. No vamos a entrar en ese terreno, ¿sí? Así que ya dejé claro qué es lo que buscamos. Y acá lo central es que nuevamente las cuestiones metodológicas se nos presentan recurrentes, recursivas, como que van y vuelven una y otra vez, y todo el tiempo lo hacen en relación a otros componentes del proceso. Por lo cual, si no tengo claro, si ustedes sienten dudas con lo que es el marco teórico, lo que implica el contexto conceptual, o la identificación del problema o de los objetivos, vuelvan a revisar materiales, textos, las clases, lo que sea necesario, las devoluciones nuestras a sus trabajos. ¿Para qué? Para poder comprender el lugar que tienen las hipótesis. Porque las hipótesis articulan el marco teórico y el problema de investigación. Las hipótesis, es más, articulan el marco teórico, el problema de investigación y generan la pista, generan el camino para construir las decisiones metodológicas de recolección y construcción del dato. O sea que tienen un lugar central en la tarea de investigación. Entonces, la primera cuestión es, la hipótesis es la relación de articulación entre el marco teórico y el problema de investigación, o los objetivos, si lo está formulado como objetivos o lo piensan como objetivos, y deriva las consecuencias metodológicas más importantes. Por lo cual, necesito comprender eso antes de poder meterme con las hipótesis. Por otra parte, no todas las investigaciones tienen hipótesis. No todas las investigaciones tienen hipótesis. Y ustedes dicen, bueno, sí, pero a veces hay hipótesis como ocultas, que uno las encuentra como deduciendo de la tarea de investigación. Sí, todos trabajamos con hipótesis a modo de supuestos. Todos cuando hacemos investigación trabajamos con hipótesis a modo de supuesto. Pero estamos hablando de hipótesis que pueden estar explícitas, ¿sí? Que se transformen en la guía de la investigación. Y muchos trabajos, por ser exploratorios, una primera aproximación al tema, por ser descriptivos, no llevan, no incluyen la formulación de hipótesis. Esta es una primera cuestión para que tengan siempre presente, e incluso lo tengan presente cuando les toque a ustedes elaborar sus propios planes y sus propios, sí, proyectos de tesis y sus propias tesis. La hipótesis es básicamente una proposición. No es una pregunta, no es una redundancia, no es una exclamación, no es un deseo, es una proposición. Es una proposición que es una respuesta anticipada, tentativa, probable, verosímil, creíble al problema de investigación. Es decir, ¿qué es una hipótesis? La primera respuesta es una respuesta posible, tentativa, al problema de investigación. ¿Y de dónde sale? Del marco teórico. Y uno dice, bueno, entonces en el marco teórico voy y encuentro la hipótesis. No, en realidad deriva de la interpretación que la o el investigador realizan respecto del marco teórico, respecto del contexto conceptual que han construido. Entonces la hipótesis es una construcción de mucha creatividad por parte de quien investiga. Quien investiga a partir del conocimiento preexistente, de los antecedentes, del encuadre teórico y de cómo se está haciendo preguntas respecto del problema de investigación, consigue o no formular hipótesis, ¿sí? Supónganse, volviendo al trabajo de Vallejos y para no confundirnos, que Vallejos interpretara, lo que no ocurre en el texto, lo estoy inventando, interpretara que hay una diferencia entre quienes realizan su trabajo, su práctica periodística, habiendo conocido condiciones de trabajo previas, vamos a llamarlas tradicionales, respecto de quienes no hayan conocido como trabajo, como práctica periodística, esas condiciones de trabajo previa
y se hayan incorporado a la práctica periodística a partir ya de los nuevos medios, del multitasking, etc. Entonces, Vallejo puede decir, yo creo que hay mayor aceptación de las condiciones de trabajo actuales, que considero precarizadas, de enorme exigencia para la práctica periodística, en quienes se han incorporado con esas condiciones de trabajo, respecto de quienes se incorporaron a la práctica periodística antes con condiciones de trabajo tradicionales que tienden a rechazar o a cuestionar o a aceptar menos esas condiciones de trabajo. Acabo de inventar todo. Y es bastante medio, quizás obvia la circunstancia que planteo la hipótesis, pero es como ejemplo. Y piénsenlas así, como ejemplos. No nos metamos adentro de cada hipótesis que encuentren, como cuando estén haciendo el trabajo integrador, a discutir con la autora o el autor, no, tendrías que haber hecho así. Tomémoslo como ejercicio didáctico, pedagógico, de comprender lo que es la hipótesis. En este caso, les acabo de dar un ejemplo que podría funcionar como una hipótesis. Se llamaría una hipótesis de diferencia de grupos. ¿Importa que sepan eso? No. Importa que la distingamos como hipótesis. Entonces, la hipótesis es una respuesta tentativa, decía yo. ¿Por qué dije tentativa? Porque la hipótesis es provisional hasta tanto se compruebe. Una afirmación, una proposición que no pueda ser verdadera o falsa, no puede ser una hipótesis. ¿Sí? Por lo cual, esta hipótesis, formulada así, de modo muy genérico y muy vulgar si quieren, sí me permite comprobar si es verdadero o no. No es verdadera la palabra, pero la puedo contrastar y la puedo comprobar. Puede salir la hipótesis fortalecida o no. Si yo encuentro que resulta las personas que se incorporaron antes, que definí como tradicionales, periodistas tradicionales, sí, tradicionales, aceptan de la misma manera las condiciones de trabajo que los periodistas y las periodistas que se incorporaron después, mi hipótesis quiere decir que se cae, en el sentido de que no la puedo comprobar, sino que construyo un dato que me muestra que estoy equivocada o equivocado. ¿Y eso está mal? Si una hipótesis está equivocada, ¿está mal? No. El progreso, ay, qué mala palabra, ¿no? El progreso no. La construcción del conocimiento científico y su profundización se configura no necesariamente a partir de que la hipótesis esté acertada. Yo construyo conocimiento si rechazo también la hipótesis o si la encuentro inadecuada o los datos me dicen que debo reformularla o reorientarla. Eso también ayuda a construir conocimiento. Entonces la hipótesis no es que es mi convencimiento personal y que yo salgo a buscar datos para tratar de que la hipótesis se consolide. Todo lo contrario, al estilo del falsacionismo popperiano, salgo a cuestionar mi hipótesis para contrastarla, tratar de encontrar evidencia que vaya en contra de mi hipótesis, porque esa es la manera en que la fortaleceré o la reorientaré. Digamos. Entonces, decíamos que la hipótesis es provisional, es una afirmación que es provisional, que requiere la condición de poder ser verdadera o falsa, o en todo caso comprobada o disprobada. Que además permita deducir de esa hipótesis, de esa relación, hechos observables, que yo pueda construir datos para responderlos, como en este caso. Yo, en el ejemplo vulgar que construí, yo puedo decir, bueno, puedo identificar los periodistas que entraron antes y las periodistas que entraron después, y a estos calificarlas de tradicionales y a estas calificarlas de actuales, por ejemplo. ¿No? Puedo diferenciar las condiciones de trabajo de los medios en función de un periodo previo al ingreso de la Web 2 y los nuevos medios y el multitasking, etc. Puedo. ¿Qué quiere decir? Que una afirmación que sea una tentativa de respuesta al problema, que derive del marco teórico, que sea provisional, pero que no pueda ser sometida a prueba, no es una hipótesis. Fíjense que requiero la condición de
todas las condiciones previas, pero que pueda ser sometida a prueba. Es decir, ¿qué es someter a prueba una hipótesis? Que yo pueda, a través de distintas técnicas, entrevista, observación, análisis del discurso, tarea etnográfica, historias de vida, análisis de contenido, análisis semiótico, construir datos, construir información que me permitan decir si esa hipótesis se sostiene o no se sostiene. Con lo cual, la hipótesis siempre es refutable, siempre es discutible, y debe ser, obviamente, por estas mismas cuestiones, comunicable, precisa, clara en el lenguaje, ¿sí? Cuando lleguen al punto de esas características dentro del texto de Batiani, van a encontrar algunos ejemplos que me parece que sirven para aclarar y para precisar, digamos, el sentido de la hipótesis y sus características. ¿Se tienen que acordar de todas las características de las hipótesis? No, claro que no. Ya van comprendiendo cuál es el modo en el que estamos pensando la asignatura. Lo que ustedes deben recordar es cuáles son las características que no pueden faltar, ¿sí? Y que las acabamos de mencionar, ¿no? Que las fui mencionando. Entonces, las hipótesis, en definitiva, no son ni una opinión personal de quien investiga, que se le ocurre decir, bueno, yo creo que esto sería así, así. No, deriva de la teoría, tiene que tener verosimilitud, y tiene que poder ser contrastable, por lo cual no es una opinión personal, ¿sí? No es, y acá volvemos a la vigilancia epistemológica, no es el puro sentido común, aun cuando sea el sentido común académico, el que nos orienta en la construcción de la hipótesis. El que nos orienta en la construcción de la hipótesis es el encuadre conceptual teórico, de igual manera que nos orienta para construir el problema de investigación y los objetivos. La hipótesis tampoco es un hecho, tampoco es un dato, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, en este grupo están cursando 22, efectivamente están cursando 22 estudiantes, de los cuales 16 son, 14 son mujeres, 8 son varones en términos de sexo biológico. Podemos hacer una indagación y decir, bueno, vamos a hacer una pregunta de género autopercibido para que sea más preciso, y el grupo se compone de tal manera, en función de género autopercibido. Eso no es una hipótesis, es un hecho. Yo ya tengo la información y sé que eso es así. La hipótesis es algo que es tentativo, provisional, que intenta mostrarnos a través de su potencia heurística, de su potencia de descubrimiento, una respuesta posible, pero siempre tentativa y provisional, a las preguntas que nos hicimos, a los objetivos que queremos cumplir, digamos, en términos de construcción de conocimiento. Supongo que me estoy yendo bastante al rato porque ahí veo el horario. Una última cuestión más. La función con la que empezamos hablando de las hipótesis. Las hipótesis enlazan, articulan el problema de investigación con la teoría. ¿Por qué? Porque el problema es una pregunta, supónganse que lo piensen en objetivos, es una meta, algo que quiero conocer, y ese algo que quiero conocer lo quiero conocer desde una perspectiva teórica, o desde algunos conceptos. Desde esos conceptos, desde esa perspectiva teórica, elaboro una tentativa de respuesta a esas preguntas, con lo cual claramente ahí se ve la articulación. Pero además, como lo que voy a tratar de hacer es deducir, lo que voy a hacer, no lo voy a tratar de hacer, deducir cuestiones observables para poder construir el dato, ¿sí? Por ejemplo, esta caracterización de periodistas en relación a la hipótesis que construíamos del texto de Vallejos, entre tradicionales y no tradicionales, y diferenciar condiciones de trabajo. Esa construcción entonces del dato también va a estar guiada por la hipótesis. Por lo cual, cuando en un trabajo de investigación se formula la hipótesis suele ser explícita, aunque no se diga esta es la hipótesis, se expresa, y toda la tarea de investigación, todo el resto del proceso, está orientado por esa hipótesis. Y ustedes dicen, bueno, pero entonces no hay que formular el problema ni los objetivos, o no hay que formular. El problema se formula igual. Los objetivos en general, los objetivos se formulan siempre. El problema algunas veces se expresa, a veces otras veces no, pero se pueden formular. Lo que cambia es el lugar que tienen en el proceso de investigación. Si la hipótesis se formula, todas las decisiones metodológicas
construcción de la decisión de la unidad de análisis, de cómo voy a seleccionar la muestra, de cómo voy a construir la información, de cómo la voy a analizar, de cómo voy a articular, incluso cómo voy a integrar el trabajo de investigación, está orientado por la hipótesis. Esa es la función de la hipótesis. Y la hipótesis lo que hace, y voy terminando, es relacionar fenómenos, vincular fenómenos, que no es otra cosa que vincular variables. ¿Cómo vincular? Por ejemplo, en el ejemplo que usaba de Vallejos, lo que está vinculando son prácticas periodísticas o momento, digamos, de ingreso a la práctica periodística y condiciones de trabajo. Entonces, comparo o relaciono, mejor, las condiciones de trabajo con el tiempo de antigüedad en la práctica periodística. Supónganse, para decirlo medio breve y ya. Ese vínculo es un vínculo, una relación entre variables. Las hipótesis se van a caracterizar por el modo en que relacionen esas variables. ¿Y qué es una variable? Bueno, eso es lo que vamos a seguir trabajando la semana próxima, ¿sí? Básicamente la variable es un aspecto, digamos, la construcción, el proceso de construcción de lo observable desde un concepto. Como por ejemplo este que hablábamos de condiciones de trabajo. Pero no nos enredemos todavía. Que nos quede claro qué es una hipótesis. Quienes vienen muy al día con la lectura, si les queda esto muy claro, porque ya lo han trabajado en otros espacios y quieren avanzar, obviamente avancen, lean el trabajo, el otro capítulo de Battieni para hablar de variables, operacionalización a índices, y quienes no, tranqui, lo vemos la semana próxima, ¿sí? Así que bueno, hasta acá, espero que esta pequeña introducción les sea útil, y absolutamente cualquier duda, consulta, pregunta, interrogante respecto del tema, nos dicen, ¿sí? Nos vemos la próxima.